ofrezcamos este momento a nuestro Dios. Y hermano, hermana que estás en tu hogar, gracias por unirte con nosotros y a través de estos medios también alabar y glorificar a nuestro Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos permites reunirnos, porque permites estar en estos momentos para alabar y honrar tu nombre. Permite, Señor, que todo lo que hagamos sea pensando en ti y dándote únicamente gloria a ti, Señor. Oh Dios, ponemos los cantos, el mensaje, tu palabra, Señor, para que tú los uses para bendición y edificación de tu pueblo. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que harás. Eres bueno y misericordioso, Señor, y te alabamos. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Allí en tu hogar, abre tu Biblia y vamos a leer el Salmo 34, 3 versículos. Y los leemos diciendo: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Lo dice la palabra del Señor: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Así que la alabanza sea en tu boca, sea en tu corazón, y que a través de estos coros que vamos a entonar seas edificado, hermano. Acabamos de leer: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que cantemos este canto que dice: bendito es el Señor. En el lugar cantemos: eres bendito. Gloria,
que es digno, solamente Jesucristo. Y estamos ante el Señor esta mañana. Ante ti, Señor, estamos cantando y alabándote.
través de estas alabanzas y darle honra y gloria a nuestro Dios. Es momento de escuchar la palabra de nuestro Dios a través de los labios del pastor David Velázquez. Damos gracias a Dios por su vida y agradecemos a usted que nos sintonice. Agradecemos a Dios que pueda estar participando con nosotros de este culto, pero también nos gozamos. Seguimos haciendo la invitación para que usted comparta esta liga, este video, estas alabanzas, este mensaje. No solamente para que usted sienta gozo, lo principal es que nuestro Dios sea adorado. Ese es el propósito. Así es que les invitamos a que ustedes compartan la adoración con nuestro Dios y juntamente todos podamos adorar. Es septiembre y seguramente muchos se están recuperando del 15, y me refiero a la comida, no malentiendan. Indudablemente prepararon antojitos, indudablemente sentimos el fervor mexicano y el Día de la Libertad. Pero el tema de este día, hermanos y hermanas y amigos que nos ven, es la verdadera libertad. Verdaderamente libres. Para eso le voy a pedir que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Aunque abarcaremos más, nos centraremos en este texto. Y antes de leer la palabra, vamos a orar. Eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, agradecemos la vida que nos concedes y agradecemos que eres nuestro Dios. Nos has salvado, nos has perdonado, nos has dado vida eterna, sin merecerlo. Todo ha sido por amor. Permite, Señor, que este tiempo sea por amor a ti también. Sea que estemos en casa, en la sala, en la cocina, tal vez en la recámara, en cualquier lugar. Y después de haber pasado esta celebración nacional, permítenos celebrar la verdadera libertad en Cristo. Oramos, Señor, con temor, con temblor, oramos con reverencia. Asimismo, tu palabra será leída y sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. No importa la edad, el Espíritu Santo tiene poder de hablar. En Cristo Jesús oramos, Dios, y te lo pedimos. Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 8, versículo 31, Evangelio según San Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia tiene que ser vista, analizada, no solamente en pasajes aislados, sino lo que hay antes o lo que hay después, siempre va a ser importante. Si nosotros vemos el Evangelio de Juan, lo que Jesús está haciendo antes, está con la mujer adúltera, la llevan acusándole. Jesús no la condena, la perdona. Después está Jesús, la luz del mundo. El mundo vive en tinieblas y oscuridad hasta hoy, y la luz vino al mundo. Después encontramos este pasaje: verdadera libertad. Yo le invitaría a que usted lea completo el capítulo 8 y vea todas las verdades teológicas, doctrinales que hay en este solo capítulo. Este encuentro de Jesús con los judíos es importante, porque cuando vemos versículos antes, Jesús ha predicado el Evangelio, ha puntualizado de dónde es Él y de dónde viene. Y versículo 30 dice: hablando estas cosas, muchos creyeron en Él.
Muchos judíos ya habían creído en él. Y a estos mismos judíos Jesús les está diciendo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, hermana, ¿usted se considera discípulo de Jesús? Tal vez creyente, pero discípulo. El discípulo va a seguir al maestro, y dice la palabra clave aquí: permanece. Permaneceréis en mi palabra. Hermano y hermana, ¿en verdad estamos permaneciendo en la Escritura o en las palabras que dijo Jesús? Para aquellos judíos en ese momento era algo increíble. Jesús dice que viene del Padre. Ellos lo creen y lo aceptan. Pero dice Jesús: para que en verdad sean mis discípulos, ustedes tienen que permanecer. ¿Qué es permanecer? La palabra permanecer tiene que ver con persistir. Tiene que ver con estar atento, obediente y practicar lo que Jesús dice. No solamente es decir soy cristiano porque voy los domingos al culto, o ahora me conecto los domingos. O pueden decir, bueno, no me conecto a la hora, pero lo veo más tarde. Un verdadero discípulo es fiel a la palabra de su maestro, cumpliéndola punto y coma, tal cual está descrita. Dice Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mire el contexto de este diálogo. Jesús está hablando de libertad. Y los judíos que no lo aceptaron, los que le rechazaron, había varios ahí, pero Jesús hace una referencia a los que sí creyeron, que permanezcan en su palabra. Pero hay otros que están enojados con Jesús y no le creen, y estos son los que responden: ¿cómo dices tú que vamos a ser libres? La palabra jamás hemos sido esclavos se aplica todavía a nosotros. Y Jesús no usa la palabra hermanos por obvias razones, y lo explico más adelante. Jesús no les dijo: hermanos judíos, ustedes fueron esclavos. No usa la palabra hermanos, simplemente hace referencia a que sí han sido esclavos, y la afirmación de Jesús es verdad. Él es la verdad. Pero estos judíos dicen: ¿cuándo fuimos esclavos? Tal vez usted y yo le diríamos a esos judíos: señores judíos, ¿no se dan cuenta que son esclavos y han sido esclavos? Cuando vemos la historia de Israel, Samaria, Siria, Babilonia, y en este tiempo, en el tiempo de Jesús, Roma, oprimen al pueblo judío. Los han llevado esclavos a diferentes lados. Y estos judíos dicen: jamás hemos sido esclavos. Si yo le dijera a usted ahora, hermano y hermana creyente, que es esclavo, usted va a decir: no, yo no soy esclavo, nunca he sido. Hemos sido esclavos del pecado y seguimos siendo esclavos del pecado. De hecho, lo que está afirmando este judío, estos judíos, es una mentira y es pecado no reconocer nuestra condición o nuestra situación. Muchos de nosotros nos justificamos. Leo la Biblia, oro, participo en las actividades de la iglesia, estoy en todos los cultos, ayudo. Pero ¿sabe qué? Aún así muchos permanecen en pecado. Jesús le respondió, versículo 34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Si usted está practicando algún tipo de pecado, o yo lo estoy practicando, somos esclavos del pecado. Simplemente pensemos un momento en nuestra vida.
Piense en usted, no piense en alguien más, porque es fácil encontrar los defectos y los pecados en alguien más. Es muy fácil. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pero viéndonos nosotros al espejo, analicemos nuestra propia vida. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Y sabe qué? Encontraremos una justificación. Es por culpa de los demás. Y eso ya es pecado. Si nosotros analizamos nuestra vida y hacemos una retrospectiva, nos encontraremos con las manos amarradas, con grilletes y cadenas, al igual que nuestros pies, por pecados. Este es el diálogo que tiene Jesús con estos judíos, pero es el mismo diálogo que tiene con nosotros ahora. Ahora los cristianos piensan que tomarse una cerveza no tiene nada de malo, y posiblemente, pero siempre se empieza con una cerveza. Tal vez no tenga nada de malo fumarme un tabaco o un cigarro, pero por un cigarro se empieza y después las adicciones. Tal vez yo vea que no tengo problema en levantarle la voz a mi padre o a mi madre, o estar en rebeldía o en contra de mi hermano de carne y de sangre o mi hermana, pero eso es pecado. ¿Qué es pecado? Según la definición bíblica y según la palabra en el texto, es errar el blanco. Si hay una especie de diana concéntrica que tiene en el centro un pequeño círculo, y yo tiro ya sea un dardo, una bala, una piedra, y acierto en el centro, entonces estoy bien. Pero si voy fuera de esa circunferencia, entonces he errado el blanco, he pecado. Pecado también es estar en contra de la voluntad de Dios, estar apartado y apartar a alguien más de la voluntad de Dios. A través de estos pequeños pecados, estamos distanciándonos del Señor. Así que estos judíos dicen, ¿por qué nos dices que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos? Yo le invito, hermano y hermana, que analice su vida en esta hora, en este momento, a la luz del texto bíblico y bajo la dirección del Espíritu Santo, y reconsidere, no solamente aquí, sino en el corazón, qué es lo que está haciendo de pecado. Porque dice Jesús, aquel que hace pecado, que literalmente está consciente de lo que hace, que se está volviendo una manera de vivir, tanto que ya se le vuelve una práctica, y no se ha dado cuenta tal vez, esa persona es esclava del pecado. Usted puede decir, bueno, pero yo creo en Jesucristo, me limpia, eso es verdad, pero sigue siendo, o seguimos siendo esclavos del pecado. Dice Jesús, el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Nosotros somos esclavos del pecado o somos siervos de Jesucristo? Nosotros, a la luz de la palabra, nos tendríamos que ver como siervos, como esclavos del Señor. Pero la realidad de Jesucristo y del Padre es que somos hijos. El esclavo no hereda nada. El hijo hereda todo. ¿Recuerda usted la parábola, la enseñanza de Jesús sobre el hijo pródigo? Aquel hijo pródigo, estando en lugar de perdición, en condición deplorable y ruin, se acuerda de su padre y dice, si voy a la casa de mi padre y me hago como un jornalero. En el tiempo de Jesús había niveles de esclavitud. El jornalero era el más bajo. Había esclavos que podían estar en la casa del amo, pero no podían heredar. Eran apreciados, eran amados. Abraham tuvo uno. Y de hecho Abraham pensaba en heredarle a él todo. Es cuando le pide a Dios, ¿acaso le heredaré a él todo? Pero en la casa están los hijos. Así es que en Cristo Jesús no somos esclavos, somos hijos que se quedan en casa. ¿Recuerda usted el Salmo 23, versículo 6? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué habría de morar un esclavo en la casa del amo? ¿Por qué habría de habitar alguien en la casa de Dios?
porque es hijo. Hermano y hermana, si queremos heredar la mansión celestial, tendríamos que estar libres de pecado. Lo que pasa es que a nuestros ojos, ahora pecado es otra cosa más grave, y no lo que yo cometo, y no lo que yo pienso, sino lo que los otros. Por lo tanto, vivir en una mentira es pecado. Estos judíos vivían en una mentira. Creían que eran libres cuando la verdad nunca lo han sido, porque idolatraban, porque abandonaron al verdadero Dios y porque aún negaban al Hijo de Dios. Nosotros viviremos en una mentira. Estaremos pensando que en verdad somos hijos amados y como hijo tengo el derecho de reclamar la herencia. Tendríamos que hacer esa retrospectiva en nuestra vida hasta el día de hoy. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi condición? Pecado también va a ser que yo haga pensar a otros una condición ruin o de desprecio. Versículo 41. No leemos todo el texto, por eso yo invito que usted lo lea en casa. En el versículo 41 dice Jesús: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Por eso Jesús no les llama hermanos a estos judíos, porque Jesús es Hijo de Dios, y el Hijo de Dios refleja el carácter y la actitud de Dios, y todo lo que Dios ha mandado, el Hijo obedece y lo hace tal cual. Nosotros como hijos hemos honrado a papá y a mamá, y por eso en este diálogo Jesús les dice: ustedes son hijos del diablo. Si fueran hijos de Dios, entonces reconocerían mi persona y creerían lo que yo les digo, porque lo que yo digo no es de mí, sino lo que yo vi. Versículo 41. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Estos judíos están tratando de lastimar a Jesús y hacerle creer una idea que no es verdad. Jesús conoce bien de dónde viene y a dónde va y a qué vino. Por eso a él no lo pueden ofender y no lo pueden lastimar. Pero ¿saben qué tratan de decir estos judíos? De manera cruel y directa. Y más adelante se lee: nosotros no somos bastardos. Nosotros conocemos a papá y conocemos a mamá. ¿Qué es lo que le tratan de decir? Mira Jesús, nosotros conocemos a María y sabemos la condición de su embarazo. Le están diciendo: José el carpintero no era tu padre. Pecado es hacer pensar a otra persona una condición de pobreza, de desamparo. Por eso, hermano y hermana, cuide las palabras que usted usa todo el tiempo con cualquier persona, porque usted a esa persona la puede llevar a una situación de pecado. O como ahora, jóvenes, se estila: no crean todo tampoco lo que a ustedes les dicen. Ay, mira, si sientes que eres mujer, pues vístete de mujer. No solamente es la moda, sino que así tiene que ser. Si nosotros tratamos de influir en alguien más, con pensamientos, con ideas y con prácticas que no son del Señor, es pecado y hay condenación. Versículo 42. Si Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pecado también será creerle a esas personas. Pecado será culpar a las demás personas por mi condición. Pecado será no obedecer a Dios cuando nos está dando la salida y la esperanza. Por eso Jesús no se ofendió,
Por eso Jesús no toma represalias contra ellos, porque entendió bien el mensaje y sabía lo que querían decirle. Pero él afirma: de Dios he salido. No aboga aquí por José, pero aún honró a José porque llevó su mismo oficio y lo conocían como el hijo del carpintero o el carpintero. Jesús no se queda con una idea, ni se quedó con las de Satanás en la tentación, ni se queda con esta idea de los judíos. Así es que creerle a otra persona la condición en la cual yo me encuentro va a ser pecado. Por eso Jesús va a decir: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En este mes de septiembre muchos nos podemos sentir libres porque ya pelearon por nosotros, ya ganaron. Pero Jesús no vino a una libertad política, no vino a una libertad de opresión, de gobierno. Y eso es lo que no les gustó a los judíos. Ellos querían que Roma fuera derrocado. Y yo no sé si usted en este tiempo, siendo patriota, piense que bajo este gobierno actual está esclavizado, está sometido. ¿Sabe que eso también es pecado? Porque toda autoridad es puesta por Dios. No estoy diciendo que usted tiene que estar de acuerdo en todo. Estoy diciendo que si usted rechaza el gobierno, está en contra de la voluntad de Dios y eso es pecado. ¿Por qué Jesús permite que se ofrende o que se dé el tributo al César? Oye, maestro, es el pueblo, es el gobierno que nos está oprimiendo y ¿quieres que paguemos el tributo? Dad a César lo que es de César. Jesús no vino a una libertad de un pueblo físico, sino a una libertad espiritual. El problema de nosotros es creer libre en el sentido físico. ¿Sabe por qué nos deprimimos en la enfermedad? Porque decimos y creemos: Dios me va a librar de esta enfermedad. Y cuando no es librada la persona o el familiar, entonces viene el pecado. Renegamos, nos olvidamos, le reclamamos a Dios. Jesús vino a dar verdadera libertad, amados hermanos y hermanas, amigo y amiga que nos escucha. Pero la verdadera libertad no tiene que ver con finanzas, no tiene que ver con enfermedades, al menos no siempre. Jesús no sanó a todos los enfermos, puede sanar a muchos. La libertad no tiene que ver con la opresión que hay en mi casa. La libertad, la verdadera libertad en Cristo es la libertad espiritual y la libertad del pecado. ¿De qué nos libra Jesús? Del pecado, de la muerte, de Satanás. A eso vino a librarnos. Esa es la verdadera libertad. Cuando yo no entiendo y cuando no experimento la verdadera libertad, sigo siendo esclavo del pecado, porque entonces mi forma y mi condición de vivir no es como debería de ser. Y si soy esclavo del pecado, estoy sirviendo al pecado y no a Jesús. Se cuenta una historia en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos de un hombre rico que no tenía esclavos, no acostumbraba a tener esclavos, pero veía cómo sufrían la condición de desamparo, de olvido, de cosas inhumanas que sufría la gente negra. Tenía mucho dinero y él dijo: tengo que hacer algo, cuando menos por uno de ellos. Así es que tomó su dinero y salió a aquel lugar donde se comerciaban las personas negras. En su mente y en su corazón dijo: compraré al mejor esclavo, al más caro, al más costoso, al más fuerte, al más apto para el trabajo, para la labor, para la granja. Así es que llegó al mercado y lo compra, lo lleva a su casa. Una vez puesto en su casa,
El hombre rico le dijo al esclavo: eres libre. El esclavo desconcertado no lo podía creer. El hombre rico seguía insistiendo: eres libre, puedes irte, puedes hacer lo que quieras. El esclavo pensó: me está diciendo esto para castigarme. Y el rico le dijo: puedes irte, ve a donde quieras, eres libre. El hombre negro empezó a correr desconfiado, pensando que el amo vendría tras de él. Pero corrió y corrió hasta que se cansó. Después siguió caminando y cuando ya no pudo más por el cansancio, recapacitó. Este hombre pagó una gran cantidad por mí. Me dio libertad y no me ha perseguido. Así es que el hombre esclavo, ahora libre, regresa con aquel que lo compró. Y le dijo: tú has pagado mucho dinero por mí, no me has pedido nada a cambio. Permíteme servirte voluntariamente. Fue el único esclavo que pudo disfrutar una libertad sirviendo de corazón a aquel que pagó el precio. La verdadera libertad en Cristo Jesús es mucho mejor que esto. Nos libra del pecado y no nos obliga a nada, porque esa es la verdadera libertad. El esclavo no es libre de decidir, quien decide es el amo, y en este caso es el pecado. El pecado va a decirte: tienes que mover en esta línea y no hay opción. El pecado no nos da libertad de elegir. De hecho, el esclavo jamás tiene la libertad. Es el amo quien decide qué come, cuándo come, dónde duerme y cómo duerme. Es el amo el que dice si descansa o no descansa. El esclavo no tiene opción. Vive solamente conforme al pecado, porque se ha vuelto esclavo. En Cristo se nos da libertad para elegir. Jesús ha pagado por nosotros, ha pagado por usted y por mí, y nos da la libertad de elegir. Seguir sirviendo al pecado, y no nos obliga Jesús a seguirlo, nos da libertad. Ahora en Cristo ya tenemos opción. Pero aún así, muchos queremos seguir siendo esclavos del pecado. Concluyo con otra ilustración. Era un misionero en África. Junto a él se encuentra un hombre de color negro, anciano. Este hombre anciano tiene un nudo en la garganta. Este hombre anciano ha escuchado: apártate de esos ídolos, deja de servirles. Y él no ha querido escuchar. El anciano trae un amuleto en su cuello y le han dicho: deshazte de ese ídolo. Pero tampoco ha querido escuchar. El misionero está junto a él, están juntos los dos. El misionero le ha compartido el evangelio, pero este hombre tiene tantas tradiciones, costumbres ancestrales que se le dificulta desarraigarse. De repente, el anciano se despoja de ese amuleto, lo tira y levanta sus manos. Y en una oración que se vuelve un clamor y un grito desesperado, dice: líbrame, ayúdame, Jesús. El nudo que tenía en su garganta no podía deshacerse. Pero mientras eleva una oración de súplica a aquel que puede librarlo, ese nudo empieza a pasar y cae de rodillas. El misionero le dice: ahora eres libre. ¿Cuántas cosas, hermano y hermana, hemos estado haciendo, diciendo, pensado, que nos tienen atados al pecado como esclavos, atados sin poder movernos, sin poder tomar decisiones, aun cuando nosotros digamos:
esto lo decido yo. No, hermanos y hermanas, estamos en una jaula donde lo único que podemos decidir es a qué esquina movernos y no ir a ningún lado. Pero en Cristo Jesús tenemos la libertad no solamente de salir de la jaula, sino de hacer mucho más, sirviéndole. Dice la palabra de Dios. Solamente 2 textos más para confirmar el tema. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estar firmes en Cristo. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pudiera parecer que estamos libres y vivos, pero tal vez nos veamos como esos zombies de las películas, muertos en vida. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por verdadera libertad. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando lo analizamos versículo a versículo, nos va a revelar una verdad, la verdad de Jesucristo, que solamente en Él hay verdadera libertad. No somos libres por haber tenido independencia, ni aún somos libres por tener libertad de culto. Agradecemos a Dios que podemos celebrar nuestros cultos no donde querramos, pero aún, Señor, donde estamos en este momento. Aún eso no es verdadera libertad. La verdadera libertad es renunciar al pecado, dejar de practicarlo y obedecer a Jesucristo y su palabra para en verdad ser verdaderos discípulos. No importa si esa palabra me pone a mí en una condición de crisis, porque Jesús dijo, ustedes leen, amarás a tu prójimo, pero yo digo, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Y cuando yo desobedezco ese mandamiento, me vuelvo esclavo del pecado, porque no quiero amar. Decido seguir odiando y teniendo resentimiento, y me aparto de la voluntad de Dios. Señor Jesús, moriste por nosotros. No permitas que sigamos errando el blanco. No permitas que sigamos pecando. Trae libertad, Señor. Podremos estar enfermos o en cama de hospital o algún familiar, pero esa no es la verdadera libertad, aunque puedes hacerlo. Líbranos en nuestro corazón de estas cadenas y estas ataduras. Líbranos en la mente de seguir pensando de esta manera. Líbranos en nuestras emociones y sentimientos que nos tienen atados a seguir teniendo rencor y odio. Líbranos, Señor, de muerte, de pecado, de condenación. Lo has hecho. Ayúdanos a creerlo y ayúdanos a vivirlo. En el nombre de Jesús, Padre eterno, oramos. Amén.
familia disponga de la bendición que ha recibido de parte de Dios en el sentido económico. No importa si es una moneda o si son 100. Vamos a orar por estas ofrendas como a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos si no hemos ofrendado fielmente. Si al hacernos esclavos del pecado hemos olvidado la fidelidad a ti, la obediencia y el sometimiento. Pero en esta hora depositamos este dinero y tú sabes, Señor, nuestra condición. Pero queremos hacerlo con el corazón, no con las manos, para que tú lo recibas y sea grato delante de ti. Más allá de pedirte multiplicación por el dinero, te damos gracias por la provisión, por el trabajo, las fuerzas y la salud. Pero sobre todo, Señor, la vida y la vida eterna. Bendice, Padre, cada ofrenda depositada en este momento por cada hermano, hermana o por cada familia. Y ellos puedan ver, Señor, que no eres deudor de nadie, porque de por sí ya nos has bendecido. Pero más aún, tú, Señor, bendices y multiplicas las bendiciones. En Cristo Jesús las depositamos y las ofrecemos a ti. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, invitamos nuevamente a que usted siga compartiendo estos mensajes para que usted siga siendo discípulo y pueda ser discípulos también, como es el mandamiento. Padre, oramos en gratitud. Oramos, Señor, en reverencia y en reconocimiento, que solamente tú eres la verdad y no hay otra. El apóstol Pablo escribe: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres el camino, Jesús, tú eres nuestro libertador. Nos has salvado y haces honor a tu nombre. Te agradecemos la libertad, la verdadera libertad. Ayúdanos a llevar esta libertad como emisarios, mensajeros tuyos, en tu nombre, para que muchos, Señor, doblen sus rodillas y se postren ante ti, como nosotros. Y ahora, mi Señor, levanto mis manos, para que la gracia de aquel que murió por nosotros y dio su vida en favor nuestro, para que el amor de Dios el Padre que entregó a su Hijo amado, y para que la comunión del Santo Espíritu, quien nos une como un solo cuerpo, como una sola familia, sea sobre todos los hogares aquí reunidos y aquí representados, aun cuando sea un solo miembro, sea sobre este pueblo, Señor, ahora y hasta que tú vengas por segunda vez. Amén.
Señor te bendiga, hermano.